Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva emisión de Economía Ahora Pandemia, nuevamente los jueves con ustedes, charlando de lo que nos pasa. Hoy nos pasa de todo, con respecto a la salud, con respecto a la vacuna, con respecto a la economía, con respecto a cómo se desarrolla el país en este año con respecto al año pasado. Bueno, la verdad, hay una conmoción dentro del país por todo lo que nos ha pasado, con lo que ya intuíamos que iba a pasar con respecto a los acomodos permanentes y lo que no intuimos que iba a pasar con respecto a en la economía, ¿no? Por eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando con Arne, un viejo conocido del programa, un viejo conocido mío, para charlar un poco de lo que nos está pasando. Hola Agustín, te estamos viendo. Gracias por unirte a nosotros. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Raúl? Tanto tiempo. La verdad, mucho tiempo, pero bueno, la pandemia ha obligado a los nuevos formatos, a que los viejitos piolas nos transformemos un poco en transmisores de tecnología y a volver a reencontrarse con los viejos amigos después de un tiempo que fue bastante difícil transitar. Tal- Y lo primero que te pregunto, o sea, vos estás indudablemente en algo que se llama libertad y progreso, ¿verdad? Sí, Libertad y correcto. progreso hace mucho tiempo. ¿Cómo, primero, qué nivel de libertad tenemos y qué nivel de progreso podemos asumir en el 2021 con las situaciones como están? Te explico por qué. Todo el mundo está hablando de la macro y que el tema es la macro y que esto y que lo otro, pero no tomamos decisiones micro para llegar a una macro positiva, me parece a mí. Entonces te dejo a vos que me expliques un poco cómo ves esta libertad actual con el andamiaje de problemas con el periodismo, que somos los que ocasionamos todos los problemas, y la indefinición económica que tiene un gobierno desde hace rato y le echamos la culpa a la pandemia. Sí, buenísima la pregunta, Raúl, porque la verdad es que el problema son las libertades. El fundamental problema de la Argentina es la libertad. Lo que pasa es que la libertad es una sola. Y los argentinos, o muchos argentinos, y toda la izquierda, creen que uno puede tener libertades sin tener libertades económicas. Y eso es Claro, falso. Y Argentina no tiene libertades económicas. Estamos en el puesto, estábamos, ahora hay que ver los nuevos indicadores que van a ser mucho peores, peores. pero estábamos en el puesto 149 de libertades económicas con Macri. Cuando tengamos ahora los nuevos puestos de libertades económicas, vamos a estar por debajo de eso. Eso significa que no estamos entre los países libres, no estamos entre los países moderadamente libres, tampoco estamos entre los países moderadamente reprimidos, sino que estamos entre los países más reprimidos de la Tierra, en ese cuarto grupo, que es el de los países más reprimidos de la Tierra. Y para que se comprenda y la gente comprenda la relación entre las libertades económicas y las libertades en general, porque en realidad es una única gran libertad, que si te la Claro, van cenando, te vas dando cuenta cómo se van carcomiendo. Por ejemplo, poner el cepo cambiario. El cepo cambiario te prohíben ahorrar en dólares. Entonces la persona que no puede ahorrar en dólares, te están robando los ahorros, están prohibiendo la capacidad de ahorrar. Si te ahorran, si te obligan o te cercenan esa libertad de ahorrar, en realidad te están condenando a vivir en la pobreza, a menos que seas rico de antes. Pero los que están saliendo de la pobreza no pueden salir de la pobreza porque les claro, cercenas su capacidad de ahorrar. Entonces, fíjate cómo la claro. libertad económica te prohíbe salir de la pobreza. Poner el cepo, sigamos con el cepo cambiario. Te prohíben comprar dólares. Te están cercenando la posibilidad de viajar al exterior. Te están Sí, desde prohibiendo, ya. te están prohibiendo la posibilidad de viajar, al Sí, cercenarte la posibilidad de comprar dólares. Después, tenés un hijo en el extranjero, como tengo yo. Me prohíben comprar dólares al cambio oficial, con lo cual me están complicando la vida para pagar los estudios de mi hijo en el exterior. Entonces, es toda una complicación que te hacen y si haces ciertos trámites y demás, y qué sé yo, algunas personas logran que te permitan hacer algunas transferencias del exterior, pero no para pagar los alimentos o para pagar el departamento donde está viviendo y demás, y qué sé yo. Con lo cual claro. las libertades económicas vienen con las otras. Te pongo otro ejemplo. Te ponen controles de precios y salarios. Con controles de precios y salarios, el burócrata domina las ganancias de los empresarios.
Por lo tanto, domina las almas de los empresarios, como decía Goebbels, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si vos te quejás del gobierno, entonces te pueden destruir tu empresa. Por lo tanto, los empresarios no tienen libertad de expresión. De hecho, esto no es una utopía, esto es lo que pasa en Argentina hoy. Hoy los empresarios no se animan a hablar, no se animan a decir lo que realmente piensan. Lo que te dicen a puertas cerradas, no se animan a decirlo a puertas abiertas, en muchísimos Claro, casos. claro. Muchísimos casos. Entonces, no hay, fíjate como una libertad económica que te están cercenando, te cercena una libertad esencial como la libertad de expresión, o la libertad de transitar, o lo que fuera. Entonces, la verdad es que estamos muy mal en libertad, estamos muy mal, muy, pero muy, muy mal. Estamos peor que 149 países. Claro, lo que pasa que además estamos, al cercenar un montón de elementos que vos hablaste, también estamos cercenando la posibilidad de lograr alguna inversión extranjera, cercenamos la posibilidad de la creación de fuente de trabajo. Hoy a mí me extrañó la declaración del Chino Navarro diciendo que es una brutalidad lo que destinamos del PBI para los planes sociales. Bueno, bienvenido a alguien que sea dentro de este núcleo comentarista de afuera, digamos, del relato, que diga algo sensato, pero es obvio que eso pasa. No tenemos planes sociales sin tiempo de acotamiento, ni tampoco monto de acotamiento. Entonces, es un barril sin fondo que este país después pretende salir mágicamente, sin tocar leyes laborales, sin tocar leyes impositivas, y siguiendo con un plan social con un 50% del país en la pobreza. Totalmente. Y un país que se va achicando, porque cuando no tenés inversiones y demás, fíjate que como el sector privado es cada vez más chico, por más que le ponen cada vez mayores tasas impositivas, no logran recaudar lo suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Achican el salario real, achican las jubilaciones en términos reales, y no te alcanza. Y entonces cada vez la torta del sector privado es más chiquita, sobre eso tratan de sacar dinero, pero no les alcanza, y entonces se achica también la parte de los salarios públicos. Han achicado todo el mercado, porque Argentina, después de esta pandemia y de lo que el gobierno hizo con respecto a la pandemia, con la famosa cuareterna que hizo en el año pasado, obviamente que si bien la demanda se ha reducido en capacidad infernal, también la oferta se ha reducido. Entonces, como vos decís, somos un país que a nivel tributario cada vez va a recaudar menos, no más. Sí, por más que cada vez te meten más. Por más que nos sigan pegando palos en la cabeza. Y la gente está cada vez más desesperada, y ahí viene el otro problema. Te siguen inventando nuevos impuestos. Sí. Entonces, cuando inventan nuevos impuestos, la gente se enfrenta en muchos casos a una opción terrible. O te van reduciendo tu patrimonio, porque ya no es las ganancias lo que te sacan, sino que te sacan directamente de tu patrimonio. No, en el impuesto inventado por Máximo, que es mínimo para tributar, y Carlitos Heller, que es el presidente de un banco, la verdad que han hecho un impuesto tal que él puede llegar a desapoderarse para pagarlo, de bienes propios. Por supuesto, te van a sacar parte de tu patrimonio a las personas que le sacan el impuesto a la riqueza, porque además están impuestos a los bienes personales. Sí, sí. Ya te afecta el patrimonio, porque es arriba del impuesto a las ganancias. Así es. Por lo cual esto te duplican el impuesto a bienes personales y te lo cuadruplican si tenés bienes en el exterior. Entonces, esto que es tremendo que están haciendo sobre un montón de argentinos, se transforma en una condena al exilio. Fíjate que era la época de Sócrates. Sí. Sócrates eligió en su momento la pena de la cicuta, es decir, morir por cicuta antes que el exilio. Bueno, en Argentina muchos están eligiendo el exilio. El exilio. ¿No? Y entonces el exilio es tremendo, porque el exilio es desapegarte de todos tus afectos al país, a la tierra, a los amigos. La verdad es que es horrible tener que irte sintiendo que te estás yendo expulsado. Y yo tengo parte de mi familia que ya se ha ido, muchos amigos que se están yendo, que están más de 6 meses en el exterior, cantidad de chicos jóvenes que me dicen que se van afuera. Porque se van, sí. Imagínate un profesional, un ingeniero. Un ingeniero en Argentina gana menos que un camionero. Porque además hemos hecho un país comunista, ¿no? Donde no importa si tenés estudios, si sos brillante, pretenden pagarte menos que un camionero porque Moyano se corta las rutas. Es el dueño. Y te pone aumentos de sueldos y demás.
por encima de la productividad. Entonces la productividad de un ingeniero puede ser mucho más alta, pero no se la pagás. Entonces un chico que es ingeniero, un joven Sí, ojo ingeniero, que también se está destruyendo ese mercado de transporte, ¿eh? Yo tengo muchas empresas conocidas que están empezando a ponerle tachito a los camiones porque ya no rinde. estoy de Y ese es acuerdo. uno de los problemas que va a haber de que se le entregó el país a don Hugo con toda su familia, el expresidente que nos dejó hace muy poco. Le dejó con el famoso ramal que para, ramal que cierra, y destruir los ferrocarriles, que fue un absurdo. Bueno, ahí fíjate que, pero déjame cerrar el tema del ingeniero. Me parece Sí, interesante que se comprenda lo que está pasando. Un ingeniero recién recibido en Europa o en Estados Unidos, recién recibido, se acaba de recibir, bueno, lo contratan las empresas, le consiguen un lugar donde vivir, le dan un crédito para comprarse un auto, sí, ¿no? O sí. consigue crédito por su lado para comprarse un auto, o se lo pone la empresa al auto, y además le pagan 100.000 o 150.000 dólares al año. Acá le pagamos 500 dólares por mes. ¿Te Uh-huh. imaginás que es un disparate? Ese Sí, ingeniero, sí. ¿por qué se va a quedar en Argentina? Se queda por Argentina solamente porque tiene amor a la Argentina, a sus afectos, a sus padres, a su familia y demás, a sus amigos. Pero realmente lo estamos esquilmando. Lo estamos Sí. esquilmando. Entonces estamos destruyendo nuestra juventud, ¿no? Y si es un emprendedor, a los youtubers le sacan el 64% de cada dólar que gana. ¿Te imaginas que es un disparate? Un chico joven que logra ganar plata que le pagan en el exterior, en YouTube, o lo que fuera, el Estado se lleva 2/3 de lo que produce. ¿Cómo va a salir de la pobreza si el Estado le roba 2/3? Entonces Ahora, estamos ¿cuál es? hablando, Sí, 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 sí. no, estamos, digamos que el nivel de presión impositiva es espantoso. Te estoy mostrando el caso de un chico joven que por ahí simplemente es un tipo creativo que habla por YouTube, simpático, que tiene seguidores. Bueno, a ese le sacan 2/3 de lo que produce. Al ingeniero también le sacan más de la mitad de lo que produce. Al campo le sacan el 80% de lo que produce. Con todo eso que le están sacando, no les alcanza la plata. Eso Bueno, es lo que es claro, impresionante. porque tenemos dos visiones. Un Estado bobo, burocrático, que lo que único que hace es irrumpir en los trámites que hay que hacer y tratar de interrumpirte las posibilidades de empezar algo, por un lado. Y también tenemos notado en esta pandemia, sobre todo, ya que todo el mundo lo ha sufrido, ver la absoluta indiferencia política a lo que pasaba, porque la actividad privada sí tuvo que hacer un esfuerzo, sí tuvo que parar, sí tuvo que reducir salarios, sí tuvo que ceder rentabilidad, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, y el Estado no. El Estado, vos hablabas, por ejemplo, del cepo. Los empleados estatales no tienen cepo y no trabajan. Tal cual. Es una barbaridad absurda, Y ni, igual que lo de las vacunas. y ni que hablemos del Poder Judicial, por ejemplo, que tienen No, sueldos altos, altísimos, sí, pero ¿no? no pagan ganancias. Y no pagan Porque, impuestos a las claro, ganancias. porque nuestros sueldos, el tuyo y el mío, no son intangibles. El de ellos sí. Exactamente. Y Es una después cosa de tienen, locos, ¿eh? y Pero es un país que no se puede permitir estos privilegios. Estamos en el privilegio de un reinado, no en una totalmente, democracia. ¿Y, totalmente. y cuál es el yeite hoy, como están preguntando muchos, con respecto al dólar? ¿Qué está Bueno, pasando en el mercado que el dólar oficial es más caro, oficial, entre comillas, pues oficial más, impuesto estúpido más, impuesto a cuenta de un estúpido? Digamos, ese dólar es más caro que el paralelo hoy. sí, totalmente. El dólar turista que le dicen, ¿no? Entonces, Sí, bueno, lo que están haciendo, han vuelto al carry de trade. turista cero, pero Sí, bueno, de está bien. turista. ¿Viste? Están haciendo ahora, volviendo al famoso carry trade. Es decir, Sí, te retrasan el tipo de cambio libre, digamos, y mientras tanto tenés tasas altas de interés. Entonces, en los últimos 3 meses, el que invirtió en pesos ganó una fortuna en dólares. ¿Sí? claro. Entonces, porque tenés Claro, porque se duplicó el interés que le pagan por un lado, más la devaluación, más el dólar que se redujo su valor por el otro. Claro, Potenció la ahora, tasa. y por supuesto, el kirchnerismo lo criticaba a Macri cuando teníamos carry trade, pero ahora han vuelto a poner el carry trade. Entonces, lo que pasa es que no hay inversión. En la época de Macri, realmente ingresaron muchos dólares al sistema para aprovechar ese carry trade.
Ahora ni siquiera, porque la desconfianza es enorme y todo el mundo espera que esto en algún momento estalle. Y va a estallar. Raúl, esto va a volver a estallar. Esto es así. Cuanto más acumulen, cuanto más hagan este tipo de esquemas donde tenés precios controlados, Sí, tarifas controladas, cepo cambiario, intervención en el mercado para bajar el dólar libre, o digamos el dólar MEP de la bolsa, o el dólar, digamos, de contado con liquidación. Ahora tenés tantos dólares que tenés que explicar claro. un poco cuáles son los que están interviniendo, ¿no? Y haciéndolo a un costo tremendamente alto, porque están vendiendo bonos que rinden Sí, 17% en dólares, sí. y a Sí, veces 18% en eso dólares. es otra barbaridad que no se lo podés preguntar a Guzmán, pero me gustaría que vos hagas un poquito un comentario sobre que Guzmán nos está endeudando en dólares a tasas altísimas. Por supuesto, y vamos a ir al default de nuevo. O sea, así como en el 2016 nosotros anticipamos que íbamos a tener un default 4 años más tarde, y lo dijimos públicamente, porque antes se lo dijimos en privado al gobierno durante las elecciones del 2015. Le explicamos que si no hacían un programa de gobierno, de entrada, de shock, íbamos a ir al default. Cuando ya en febrero de 2016, o sea que recién había empezado el gobierno, llevaban 3 meses de gobierno, pasaron los 90 días, nosotros siempre hacemos análisis de los primeros 100 días. Cuando hicimos el análisis de los primeros 100 días de Macri, dijimos estos van al default. En 2016. Y le pusimos fecha, 4 años más tarde, porque era simplemente calcular cuánto iban a crecer los intereses hasta que finalmente no te iban a prestar más. Por supuesto, le podríamos haber pifiado la fecha, le pegamos justo, pero podría haber sido un año más, un Sí, año sí, menos. sí, claro. Bueno, yo ahora te puedo hacer una predicción. Argentina vuelve al default. Y vuelve al default, y podemos ponerle fecha también. Va a ser en 2023 o 2024. ¿Y por qué? Porque patearon los intereses hasta Que es ese punto. cuando patearon todo. Pero ahí es imposible pagarla. Argentina ahora tiene una deuda más alta que la que tenía Macri. Tiene una deuda hoy, es el 100% del PBI. O sea, en términos del PBI es más alta que nunca. Entonces, por supuesto, excepto cuando devaluó Dualde, que ahí por el efecto de la Claro, devaluación se claro. fue a cualquier lugar la deuda, ¿no? Ahora también, por efecto en parte de la devaluación, tenemos una deuda que es el 100% del PBI. ¿Y por qué la Argentina se achica? Y la deuda es en dólares en gran medida. Entonces, esa deuda va a ser impagable. Pero no termina ahí la cosa, porque después tenés el Banco Central. Y el Banco Central está quebrado y está endeudándose con las LELIQs Con el a un jueguito de ritmo las LELIX. exacto como eran antes las LEVAX. La misma crítica que le hacíamos a Sturzenegger con las LEVAX, ahora se las hacemos a este Banco Central con las LELIQs, solo que mucho más complicado porque son las LELIQs a pesar del cepo. O sea, tenés el cepo y las LELIQs. Entonces tenés un aumento de los pasivos del central, de la deuda del central, de los pasivos remunerados del central, que van creciendo a tasas muy altas y que además, como el central sigue financiando el déficit fiscal, tiene una emisión enorme. Esa emisión enorme, para tratar de que no se le vaya todo a precios, lo que hacen es seguir aumentando la deuda del central. Es decir, las LELIQs van a seguir creciendo y probablemente este año se van a casi duplicar, probablemente, o van a crecer 60%. Son un ritmo de velocidad de incremento de la deuda del Banco Central que es catastrófico. Infernal. Termina en un despelote, como ya hemos visto tantas veces. Entonces, viste, Raúl, que esto ya lo vivimos. Nosotros tenemos Sí, canas. claro, claro, sí, sí. ¿Cuántas veces lo Lo hemos que visto? hablamos hace muchos años de lo mismo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es El, la- desesperante. el error, claro, es desesperante porque es un gobierno nacional y popular que vive en los barrios acomodados de la ciudad, oligarca, que dice el presidente que somos, y por otro lado, vemos en la catástrofe económica que están haciendo, porque no solo que no hay plan de corto, no hay plan ni de corto, ni de medio, ni de largo. Totalmente. Hay un plan de corto que es este de frenar el dólar. Entonces, tratar de contener la inflación frenando el dólar. Pero ese plan de corto es costosísimo por todos Claro. lados. Entonces, ellos van a tratar de llegar a las elecciones pinchando el dólar, para que no se les escape demasiado, digamos, los precios y que entonces la suba de salarios más o menos sigan la inflación. Por supuesto, yo creo que no les va a salir, pero aunque les saliera y llegan a las elecciones de esta manera, después estalla. O sea, es antes o después, pero vas a tener un problemón. Sí, Un problemón, deberían leer el pequeño Macri Ilustrado,
que ganó las elecciones de medio término y perdió las elecciones siguientes. ¿Por Exactamente. qué? Porque la gente hasta ese momento no estaba con la gran crisis económica que la tuvo después, que es lo mismo que puede pasar acá. Y ahora están especulando con dos cosas, con que lleguen los dólares de la soja, que obviamente van a llegar, no sé si van a liquidar todo, pero la soja está carísima nuevamente, está en 525, o sea, el precio está buenísimo de la soja, el campo va a ser un impulso para la economía, claramente, y por supuesto el Estado les pone un manotazo y se va a llevar una gran parte de lo que produce el campo, como todos los años. Pero probablemente no les va a alcanzar, aunque les alcance de nuevo, te alcanza por un rato y después ya el desequilibrio es tan grande que se vuelve a crecer nuevamente. Entonces vamos a tener un estallido. Ahora, el efecto ese es sobre todo los anteriores. Pues la gente me pregunta, pero ustedes siempre están diciendo que va a venir la crisis y nunca llega. Yo le digo, pero No, ¿cómo no llega? Claro. ¿En qué país vive? Nosotros estamos en una crisis fenomenal. Ustedes estaban hablando de crisis y ya pasamos la tercera o cuarta crisis. No pero es que no llega. No es que no llega. Y el país está cada vez más chiquito y estamos cada vez más pobres. Claro, la pobreza está en el 50%. ¿Cómo que no llegó la crisis? El año pasado el INDEC dice que quebraron 22.000 empresas, pero los que le hacen las cuentas del sector privado te dicen que quebraron 90.000. Hay que contar todas las que salieron también que estaban en el mercado negro, ¿no? Entonces, obvio. Un mercado negro muy importante dentro del país, el 50% de la economía. Totalmente. Indudablemente, el 50% de los asalariados, el 50% de todo, y por eso estamos pagando impuestos del 100% más caros. Porque los que pagan impuestos y que tienen que pagar, tienen que estar pagando cualquier cosa por los que no pagan. Es un país que siempre hizo lo mismo, los impuestos de emergencia. Esos impuestos de emergencia que no se van nunca y que impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Hemos tenido muy pocas reformas tributarias que ha cambiado y ha simplificado el tema de impuestos. Sí, bueno, ya tenemos 180 impuestos, así que imagínate. Claro, exacto. Por eso son crisis sobre crisis sobre crisis. En cada crisis aumentan los planes sociales y aumentan los impuestos. Entonces, pero se te van acumulando. Y ahora llegamos al nivel de hartazgo. Y ahí viene el último fenómeno que es el más grave de todos. Los argentinos que se van, que es lo que hablábamos hace un ratito. Porque el capitalista que se va, el empresario que se va, la persona creativa que se va, es la que te genera empleo, es la que te trae capitales, es la que, por lo tanto, te aumenta los salarios. Es la que podría invertir. Es la que invierte. En la micro, en la pyme, en la que podría invertir. Y que de hecho invierte, pero ahora invierte en otros países. Entonces, Marcos Galperín se va y te invierte en Brasil. Entonces, Ale Goxenberg pero Bocopater se va e invierte también en Brasil, o en Uruguay. Los Romeo le vendieron Quick Food y se fueron, y ahora son el primer productor de carne del Uruguay. Y son el primer exportador del Uruguay. Entonces, no te sirve de nada que se te vayan los empresarios. Mejoran las cosas en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, y Argentina cada vez más chiquitita. O sea, por favor, despierten a los argentinos, porque es increíble lo que está pasando y no se despiertan. Pero déjame, para no ser todas pálidas, ir a dónde está la posibilidad de futuro que tiene la Argentina. Y la posibilidad de futuro está en las elecciones. Y generalmente cuando viste el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad Torcuato Di Tella, bueno, cada vez que ese índice está debajo de 2, ese índice va de 1 a 5. Realmente arriba de 2,5, 2,5, 3, es que está bastante bien la confianza. Cuando está abajo de 2, está muy mal la confianza. Bueno, ahora está abajo de 2. Y cuando está debajo de 2 y la confianza está muy mal, el oficialismo pierde las elecciones, o suele perder las elecciones. Con lo cual lo probable, por supuesto el gobierno está haciendo todo lo posible para que ese indicador suba en octubre. Porque después que se caiga de nuevo no les importa, pero que en octubre van a hacer todo lo posible para que ese indicador suba en octubre. Es decir, que los salarios le ganen a la inflación durante un par de meses, algo van a tratar de hacer para llegar a octubre. Pero tengo que comprender, los argentinos tienen que comprender que octubre es una oportunidad. Sí, es una oportunidad tremenda. De sacar poder. De sacar poder para seguir el subjugamiento, dejar de tener un subjugamiento hacia un partido gobernante que nos pisa la cabeza. ¿Sí? Déjame hacerte retruco. No es solo que ellos pierdan poder, es crear un poder nuevo. Es aglutinar una tercera fuerza
donde tiene que representar, que para mí está surgiendo de varios modos, pero todavía le falta unirse, está Republicanos Unidos, ¿no? Donde estamos una cantidad de personas que nos juntamos, López Murphy, Los Pérfidos, Santoro, está Fausto Espotorno, como presidente del partido ahora, una cantidad de economistas, está Manuel Adorni, Gustavo Segre, Lacha Lázari, Diana Mondino, tenemos a Juan Carlos Parodi, no sé si te recuerdas, que es el que Sí, operó a Menem de la Carotia, el que inventó la operación de la Carotia, un genio. sí. O sea, tenemos una cantidad de gente tremendamente genial. Republicanos Unidos se llama. Republicanos Unidos. Muy bien. Se juntaron 4 grupos en esto, que era recrear, mejorar el Partido Libertario y Unidos. Y después hay otro grupo que se está armando, que es Avanza Libertad. Y Avanza Libertad está Javier Milei, Espert, Rosales y demás. Y después hay otro grupo más, que es el de Juan José Gómez Centurión, está Cintia Houghton. Hay una cantidad de gente en lo que sería, llamémosle, la centroderecha, que siempre me dicen no le pongas ese nombre. Es la Sí, centroderecha. sí, es real, es real. No, No tengamos miedo. No, yo no tengo ningún miedo, por eso te digo. Y esa centroderecha tiene que ser la tercera fuerza, porque es la fuerza que tiene que defender las libertades económicas, porque son las que faltan en Argentina. Nosotros tenemos libertades políticas, podemos votar en las elecciones, tenemos libertades supuestas de entrar y salir del país y demás. Ahora me gustó. Pero se limitan cuando te limitan las económicas, por lo que hablábamos al principio. Entonces hay que defender las libertades económicas, pues son esenciales para la libertad individual. De cada Y para el una de crecimiento. Y para el crecimiento. Ni más ni Sin lugar a menos. dudas. Si queremos la Argentina y queremos que nuestros chicos no se vayan, o que si se van a estudiar afuera, a perfeccionarse, retornen, no tenemos otra salida que estas. Porque realmente Argentina no tiene gollete por toda la forma de vida que nos están planteando. Una forma de vida sin luz en el túnel. Totalmente, y sin ningún futuro para los chicos, porque nosotros estamos de alguna manera hechos. ¿Viste? Y vamos a poder seguir viviendo y vamos a pedirnos las cosas que ya tenemos. Pero los chicos no tienen futuro en Argentina, se tienen que ir. A menos que cambiemos Argentina, pero cambiemos en serio. Cambiar es un cambio. Lo que pasa que, claro, lo que pasa que el cambio significa la mentalidad. A mí me preocupa muchísimo la mentalidad. Yo creo que cuando terminó el gobierno de Cristina y ganó en ese momento Macri, gracias a Cristina, según mi humilde opinión, debido a los candidatos que había puesto pensando que ganaba sola igual, Macri tuvo una gran oportunidad y yo confié en que, siendo un tipo que tenía un título universitario, que tenía una determinada formación, que venía de un club de fútbol, que había hecho un gobierno en la ciudad medianamente bueno, dije, bueno, yo en ese caso estaría para la estatua, una estatua mía en cada esquina, con 4 años transformando Argentina. Y yo coincido con vos porque lo hemos hablado. Cuando vimos los primeros 100 días de gobierno dijimos, se acabó lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, que era un cambio real. Y después cuando empezó todo el tema ahora en este gobierno, lo mismo, pasaron los primeros 100 días y ya dijimos, esto no va. Y cuando vino la pandemia, empezaron a aplicar las medidas de la pandemia, les explicamos lo que iba a ocurrir. Pusieron los controles de precios y dijimos, va a venir el desabastecimiento. Hoy ya tenemos el desabastecimiento. Y vino, sí. Y nos negaron durante un par de meses que estaban apareciendo las góndolas vacías, hasta que ahora empezaron a usar la ley de desabastecimiento. ¿Para qué usar la ley si no hay desabastecimiento? O sea, obviamente empieza a ser tan evidente, pues yo empecé a mostrar las fotos que me manda gente de todo el país de góndolas vacías. Los estantes vacíos, sí. Totalmente. Con lo estamos viendo nosotros, además, cuando vas a un supermercado te das cuenta que hay estantes enteros vacíos. Exactamente, y me muestra gente de Salta, de Santa Fe, de todo el país, me van mostrando fotos de cómo faltan cosas, no todos los productos, pero algunos productos empiezan a escasear, ¿no? Sí. Todo esto se suponía que, sabíamos que iba a venir. Pero vamos al tema político, si querés, Raúl, porque sí, ahí está la clave de la salida. Si nosotros este año, primero, se organiza bien este nuevo grupo. Segundo, fiscalizamos las elecciones, porque van a querer robar las elecciones. Yo estoy convencido que este año hay que empezar a hablar todos los días. Muchachos, va a haber que ponerse de nuevo fiscales. El casco de guerra e ir a defender las elecciones. Hay que poner fiscales en todos lados, en La Matanza, en todas partes. Hay que poner fiscales aguerridos y entrenados, con lo cual hay que empezar a entrenar a los fiscales. Si es posible, 2 por mesa, porque la jornada es muy larga y está bueno reemplazarlo. O sea, necesitamos 200.000 personas
que realmente se ponga en la cabeza defender la democracia. Y eso me parece fundamental. Si lo logramos, ahí viene la maravilla de la democracia, si la logramos mantener. Pierde las elecciones el kirchnerismo porque va a haber dos opositores que van a disputar la mayor parte de los votos, que van a ser Cambiemos y esta tercera fuerza. Entonces, entre los dos van a sacar 50% de los votos. Hay que ver cuánto saca uno y cuánto saca el otro. Puede ser que en esta primera ocasión... O más. Bueno, porque también está la Baña que va a sacar algunos, hay otros que probablemente no van a estar en esa... Sí, pero digamos, va a perder el caudal del Frente de Todos, va a perder mucho caudal de votación. Tiene su piso de Cristina 30 y el resto no es nada, el resto es una tortilla. Sí. Ponele que saque 35, ¿no? Ponele. Sí. Ponele que tiene muchísima suerte y saque 38. Pero aunque saque 38, yo calculo que el macrismo también va a bajar, porque no va a volver a tener 41, y tal vez tenga 30 o algo por el estilo. Pero después va a ser esta forma, va a tener 10, 15 puntos. Con lo cual va a estar dividido, ahora puede haber una tercera fuerza. Y puede haber otra cantidad de pequeñas fuerzas. Esas pequeñas fuerzas, muchas de ellas, se van a volcar a esta tercera fuerza ascendente. Vas a tener dos fuerzas descendentes, el kirchnerismo y probablemente el macrismo también, una fuerza que va a ser el éxito, va a ser los titulares de los diarios. O sea, si pasaste de 1,5% de los votos al 10 o al 15, es una tremenda potencia que estaría demostrando la tercera fuerza. Y es un tremendo peso dentro de las cámaras. Es un tremendo peso entre las cámaras. Que eso debería, la fuerza, esta tercera fuerza, debería apiolarse de poner unas muy buenas listas, pero no la cabeza de la lista, toda la lista, porque tienen gente como para poner en una lista hermosa para que los voten todos. No que el último no sepamos ni quién es. Estoy de acuerdo. Hay que tanto los titulares como los suplentes. Sí, estaría buenísimo. Y si logramos hacer eso, la oportunidad la tenemos. No sé si la vamos a saber aprovechar, pero la oportunidad está. Está la oportunidad, Raúl. Hoy el kirchnerismo está haciendo todo mal. Entonces, y ahora incluso están demostrando una inmoralidad que ya la sabíamos, pero a todas las luces. Incluso ahora manipulan el tema de las vacunas, por ejemplo. Bueno, eso yo creo que yo lo vengo diciendo hace rato, creo que si tenemos un poquito de suerte, este gobierno va a ser la defunción del peronismo. Con un poquito de suerte. Sí, o por lo porque menos Perón murió, ya no existe más nada. El peronismo se había transformado con Menem. Ya Cafiero era un renovador y Menem lo estaba transformando. Entonces, lo que pasa es que ahora yo tal vez creo que sí hay un punto que hay una nueva generación de argentinos, chicos jóvenes, donde hay un porcentaje que es más alto que el promedio de la población. Es decir, si dentro de la población esta tercera fuerza saca 10, 15 puntos, en los jóvenes va a sacar 30 puntos. Sí, no hay duda. Porque la gran mayoría son jóvenes, lo cual te da bastante esperanza con el mediano y largo plazo para la Argentina. Acá hay una pregunta con respecto a López Murphy, ¿está con ustedes también? Sí, está con nosotros también, que además está de nuevo en actividad, porque estuvo varios meses guardado con la cuarentena y con algunos temas personales, ahora está en plena actividad y es un grande. Ricardo es uno de los grandes. Es un tipo que es PhD de Chicago, sabe un camión, te puede dar una conferencia en inglés alucinante, perfecta, o sea, es un tipo de primer nivel internacional. Ninguna duda. De primer nivel internacional. Sería un gran presidente. Y además cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, iba a hacer lo que tenía que hacer y lamentablemente las fuerzas políticas se lo sacaron de encima. Totalmente. Lo echaron porque no quisieron hacer lo que había que hacer. Exacto, porque tenían que hacer lo que tenían que hacer. Exactamente. Y yo creo que toda la invención de Macri es para que López Murphy no llegue a presidente. Porque López Murphy quiere hacer una transformación de verdad. Y eso afecta muchos intereses en Argentina. Porque si hacemos una transformación de verdad, la patria contratista también se ve afectada. Claro, claro. Que apoyó a Macri. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso Macri nos hizo perder 15 años. Eso es lo que hay que comprender. Porque acá hay un problema muy serio de la Argentina. El problema serio de la Argentina es la composición del poder, que hablábamos hace un rato. Vos hoy tenés el poder en Argentina, el poder real, es un trípode que ahora se le agregó una cuarta pata.
El trípode que empezó con Perón fue porque tenías a los políticos, por un lado, en ese momento los políticos metidos con los militares, porque era el partido militar, el partido justicialista era el partido hecho por los militares. Ni más ni Después menos. tenías el partido de los militares, El por un Partido lado, de Militares Revolucionarios. exactamente, y junto con eso crearon la pata fascista de los sindicatos verticalistas, de arriba para abajo. Así La, es. la tercer pata eran los empresarios, que no la tenían, y por eso terminó cayendo, porque se pelearon en ese momento con la prensa, con los medios, con gran parte de los empresarios de esa época, pero que luego sí la tuvieron, porque los crearon, y crearon toda una cantidad de Claro. empresarios, que en realidad Pero nosotros en llamamos, esa época los empresarios eran los oligarcas que ellos con los cuales discutían. Pero claro, después ellos crearon la oligarquía propia, con los cuales no exactamente, discutían, negociaban. exactamente, Y hoy lo estamos viendo, con desde la, el día de ayer, con solamente repasar el lavado de dinero del BAES, que todos lo sabemos hace rato, más todo lo que pasó, más todo lo que leímos, sí, obviamente y la agregarle, oligarquía venía por ese lado, ¿no? y agregarles los anteriores, pues agregarle los Techint, los Pérez Compán, Sí, sí, todos sí, los que todo, eran todo, no, no. YPF, los Bridas, agregale los Macri, ¿viste? O sea, yo no me da fuerza, los empresarios que las tienen que apoyar son los unicornios, son los mercados libres, son los que están Claro. haciendo empresas en el sector privado, son las 250.000 pymes del agro, los 250.000 productores agropecuarios, las 600.000 pymes, los millones de chicos que quieren salir al mercado a trabajar sin que les robe el Estado. Esa nueva coalición tiene que ser la coalición de los productivos de la Argentina, ¿sí? Todos los que producimos riqueza, que estamos produciendo riqueza. Entonces, esos que defienden la producción de la riqueza y por lo tanto, por su propio interés, tienen que defender que haya bajos impuestos, un gasto público eficiente, racional, pequeño pero útil, y que tenga una buena provisión de servicios, de salud, de justicia, de educación, de seguridad, etcétera. Entonces, Lo que pasa, Agustín, que una cosa viene atada de la otra. Vos con un gasto público eficiente vas a tener un menor gasto público y una mejor prestación de los servicios, y obviamente vas a tener una mayor capacidad de poder reducir los ingresos para nivelar y anular el déficit. Es toda una exacto, consecuencia que los pero políticos la leen al revés. sí, pero a mí hoy me interesa hablar del poder, porque el poder es cómo lográs una coalición que tenga suficiente poder para enfrentarse a las mafias. Ese es el punto. Y el poder se lo da la gente. El poder te lo dan las 250.000 pymes agropecuarias si te están financiando. Si te hago una cuenta, si a López Murphy, el campo argentino, esas 250.000 productores, le hubieran puesto 50 millones de dólares para la campaña, el presidente en lugar de Kirchner hubiera sido Ricardo López Murphy. Pues Ricardo hizo la campaña sin plata. ¿Sí? Sí, ¿Sabes sí. cuánto le costó al campo argentino no apoyarlo a López Murphy? 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares por no ponerle 50 millones de dólares en la campaña. ¿Te das cuenta de la irracionalidad del campo argentino? O sea, se merecen lo que les pasa, pero yo se los advierto para que no lo vuelvan a hacer. El campo argentino tiene que poner 50 millones de dólares para la campaña. Esta y 50 millones más para la próxima campaña. Probablemente no lo va a hacer en esta, que lo haga en la siguiente. Y después tenés las 600.000 pymes, mismo caso, los comercios, los restaurantes. Miren lo que le han destruido los restaurantes en Argentina. Pongan una ficha a la política, resguarden sus intereses, apuesten por Argentina, pero apostar por Argentina es apostar por el partido que va a combatir la corrupción, que va a combatir el exceso del gasto público, que va a combatir el exceso de planes sociales, que va a combatir todos los excesos que se producen desde el Estado y el Claro. exceso de regulaciones y el exceso de impuestos. Entonces, en su propia defensa, tienen que financiar a esta tercera fuerza. Eso es lo que es crucial. Ahí se va a conformar un nuevo poder en Argentina. Si realmente le ponen una ficha a esa tercera fuerza, entonces se conforma esa tercera fuerza en Argentina, potente,
porque somos más que los demás. Somos más que los demás y si le ponemos una ficha en serio, también tenemos el capital para poder respaldar al partido. Pero tenemos que bancarlo entre todos. Hay mucha gente que dice que ya somos Venezuela, cosa que yo no creo. ¿Qué opinás vos? Bueno, tenemos algunas diferencias y algunas similitudes. Tenemos, alguno me decía, un venezolano me decía, miren, ustedes son Venezuela y no se dan cuenta, pero nosotros esta película ya la vimos. Él me decía, fíjate si tú vas a uno de estos, al Cinemark, o esto donde está pasando varias películas, bueno, en uno de los escenarios están presentando una película que se llama Venezuela. En otros escenarios, 2 horas más tarde, empieza la misma película. Y la llaman Argentina, pero es la misma película. Eso te dicen los venezolanos. Y simplemente en términos históricos nosotros estaremos 5 años atrás. Es decir, que dentro de 5 años Argentina puede ser lo que hoy es Venezuela. Pero nosotros somos hoy lo que Venezuela era hace 5 años. O sea, un país que está expulsando gente, un país que multiplicó los impuestos y un país que se está achicando muy fuerte. Pero tenemos diferencias. Y las diferencias es que ellos tenían el poder de los militares y acá los militares no se meten, pero tampoco los dominan ellos. ¿Sí? La gendarmería cumple con las reglas y va a defender al que está en el gobierno, pero hasta cierto punto. Entonces ellos tampoco controlan totalmente la gendarmería. Por supuesto la policía y demás, mismo caso. Y uno lo ve, por ejemplo, el respeto que le tienen los gendarmes a Patricia Bullrich, ¿no? O sea que eso. Tenemos además anticuerpos que en Argentina, por suerte, funcionaron cuando quisieron meter a los médicos cubanos. Los médicos argentinos le dijeron que no. Y todos sabemos que con los médicos cubanos venía el G2, que son los grupos de cubanos. Claro. Entonces ahí tuvimos anticuerpos importantes. Y después tenemos el campo argentino, que a diferencia del petróleo, el petróleo lo controlás muy fácil, el campo no lo controlás. El campo no. Lo están esquilmando, Raúl, a rajatablas, pero en algún punto se pueden enojar y decir basta. Entonces, ahí hay otro anticuerpo que puede resurgir. De todas maneras, hoy el campo argentino lo están esquilmando y están dormidos. Sí, claro. El campo argentino está comprando el dólar miseria. De todos los dólares que vos dijiste, ellos cuando exportan, cobran el dólar miseria. Y lo permiten. Sí. Y podrían no permitirlo. Podría, sí, yo creo que la sociedad, este golpe que tuvo con respecto al vacunagate, no es fácil de pasar, no es fácil de digerir. Yo creo que un poco, además, la sociedad la aplacaron un poco con estas sentencias a Lázaro Báez, que es un pobre muchacho que, siendo la meritocracia de cajero de banco, apotentado del país, sin poder explicar cómo. Entonces, la sociedad, yo creo que en muchas de las partes, y se está planteando una marcha para el sábado, está un poquito repodrida de que nos tomen de pelotudos. Yo creo que la sociedad se cansó. Sobre todo la pensante y la que pasa, como en tu caso, como en la de muchos de nosotros, de que expulsan a nuestros hijos. Y si no, vamos a expulsar a nuestros nietos, porque ¿qué podés esperar acá? Totalmente, y se dividen las familias, eso es un drama, es un drama importante. Es un drama muy fuerte y muy profundo. Por eso a mí me interesa mucho la acción, y viene muy bien una pregunta que me está haciendo ahí Omar. Sí. Que Omar pregunta, ¿cómo convences a la persona que lo votó a Cambiemos y que obviamente sabe que Cambiemos no funcionó? Bueno, yo lo voté a Cambiemos, y estoy diciendo todo esto, ¿no? Y lo volví a votar a Cambiemos el año pasado, porque digo, bueno, hay que tratar de, no, en el 2019, ¿no? Mejor dicho, porque había que frenar. Sí, pero no votaste a Cambiemos, votaste contra. Voté en contra del kirchnerismo, correcto. Pero venimos votando los últimos años el mal menor y fue el mal mayor. Exactamente. Y yo soy más culpable que vos porque yo me tiño las canas, vos no. Entonces yo soy más culpable que vos porque yo así lo siento. Hemos votado el mal menor. Bueno, esto no lo voto otra cosa. Pero así terminamos con De la Rúa, terminamos con Menem, terminamos con Néstor, terminamos con Cristina, y así fue como fuimos, que peor que esto no puede haber. Y hay. Y ustedes lo dicen hace muchos años, con nuestro común amigo Aldo Abrán, y con vos, y hablando, y diciendo lo que iba a pasar, y no, ustedes eran tirabombas, eran tipo que no iba a pasar lo que decían, ni en pedo,
Y a raíz de mis 22 años charlando con ustedes, pasó todo. Pasó todo, lamentablemente. Pasó todo, lamentablemente pasó todo. Pero a mí me interesa hablar a los que votaron a Cambiemos, porque Sí, hay algo que tienen que comprender, que por supuesto, primero, nosotros somos opositores al kirchnerismo, eso está clarísimo. sí, Segundo, es que estas elecciones son legislativas. Por lo sí. tanto, no perdés poder si ingresan diputados liberales al Congreso. Todo lo contrario. Ganás poder, Eh, no perdés, ganás poder. Totalmente. Y la oposición gana poder, porque los diputados liberales en el Congreso van a ser mucho más opositores que los de Cambiemos. Y es más, les van a complicar a Cambiemos hacer ningún acuerdo con el kirchnerismo como hacen ahora. Sí. Cambiemos hizo muchos acuerdos con el kirchnerismo este último año, muchos acuerdos. Les dieron los superpoderes, le dieron la ley de alquileres, votaron la ley antiteletrabajo. Es decir, Cambiemos permanentemente negoció. Ahora le dieron el primer puesto en el Consejo de la Magistratura. Es decir, permanentemente negocia y les dan las mayorías al kirchnerismo. Cuando estén los diputados liberales en el Congreso, les va a ser más difícil, porque cada vez que hagan una de esas cosas, se los vamos a enrostrar frente a la sociedad. Cada vez que cometan estas aberraciones contra la libertad, como la ley de alquileres, como la ley antiteletrabajo, como la aberración de darle los superpoderes a Fernández, los diputados liberales no se lo van a dejar pasar tranquilamente. Le van a generar un fuerte costo político a Cambiemos si hacen esas barbaridades. Entonces, el verdadero opositor, el que está en contra del kirchnerismo, tiene que votar al liberalismo, tiene que votar a esta tercera fuerza, porque van a ser los verdaderos opositores y van a obligar a Cambiemos a transformarse en mayor opositor. Entonces la competencia va a ser quién es más opositor, porque por ahora ellos se ponen de acuerdo y hacen las cosas en conjunto. Y eso no va más, no va más, no va más. Hay que frenar a Cambiemos en esa posición colaboracionista. No se Hay puede que frenar a estos dos partidos que han negociado desde siempre. Exactamente. Y eso va a ocurrir. En realidad han negociado desde siempre. Y además Tomá la voz, dámela a mí. Después tuvimos 12 años hermosos de kirchnerismo, que teníamos el manual de Santa Cruz, y fue tal cual. Y después tuvimos la negociación por miedo del macrismo, que no tuvimos unos 4 años también tirados a la basura para volver a lo mismo. Yo no te quepa duda que esto que vos me estás diciendo hoy, lo vengo diciendo desde que tenemos esta señal en las distintas redes, vengo diciéndole a la gente que es la culpable de lo que nos pasa, diciendo a la gente que su voto vale y que haga valer su voto, no que lo rife ni lo regale, que haga valer su voto, porque después lo paga. Después lo pagamos todos, no lo pagan unos, los pagan todos. Y en este caso, en particular, lo están pagando siempre la gente de menor poder adquisitivo. Siempre. Siempre lo pagan más. Y los jóvenes, porque todavía... Y los jóvenes, claro, pero los jóvenes de última los eyectás. Como no les importa, los eyectás. Y los jóvenes, en definitiva, tienen un futuro en cualquier país normal que acá no lo tenés. Que es lo que hay que transformar. Claro, Raúl, pero Argentina es un país increíble, no lo podemos perder. No, estoy de acuerdo con vos. No, y yo además te digo, estoy metido de lleno en participar y en decirlo, porque yo hago un mea culpa que no hace ningún político. Indudablemente, mis años de democracia me equivoqué votando. Porque si llego a agarrar, como nosotros leemos mucho de economías y números y parámetros y esto y el otro, y veo que el mejor gobierno fue el de Humberto Ulía, dije, ¿qué pasó de ahí a acá? Y que el país se fue a la mierda. El país se fue a la mierda. Y déjame decir algo más a los de Cambiemos, porque me interesó mucho esa pregunta, porque creo que ahí está una de las claves muy importantes. Si uno es liberal, si uno cree en la vida, en la libertad, en la propiedad privada, no lo puede apoyar a la reta. La reta claramente no cree en estas cosas. Coincido. Sí pueden apoyarla, por ejemplo, a Patricia Bullrich. Ahora, la única manera, yo creo, me puedo equivocar, pero creo que la única manera que Cambiemos termine siendo dirigida por Patricia Bullrich es que el liberalismo crezca por afuera. Porque si no, van a poner un liberal como Kachanowski o el que fuere, y listo.
y se acabó ahí. Y la reta continúa con todo, porque el poder hoy, más allá de que Patricia es la presidenta del partido, el verdadero poder dentro de Cambiemos lo tiene la reta, porque la Sí, reta tiene la caja y la usa, y la no hay usa. duda. La La viene, usa porque la viene usando contrata durante mucho tiempo, ¿eh? durante mucho La tiempo, ciudad también la usó, claro, también la usó Mauricio y también la usa la reta, estamos de acuerdo. pero además es fácil de demostrarlo, porque basta ver cuando termina el gobierno de Macri, toda la gente que se incorporó al gobierno de la reta, directorios de las empresas, como el banco, etcétera, etcétera, como que son lo que ellos dicen, tenemos que resguardar a nuestros cuadros. Y te lo Yo digo. lo que espero es que la libertad, como vos pregonás hace tanto tiempo, termine con este tema de meter capas y capas y capas y capas, porque viene mi hermana, mi tío. Vos fijate lo que pasó con Ginés González García, un ministro que en su momento había hecho una revolución dentro de la salud pública y termina con el Vacuna Gate y termina con que el sobrino es el que manejaba las cosas del Vacuna Gate y la sobrina, o sea, son todos familiares, todo maravilloso y que inclusive la viceministra no sabía nada. Nos toman de pelotudos realmente. Yo creo que los políticos nos están tomando de idiotas, pero lo peor es que somos idiotas, porque nos dejamos usar. ¿Qué es lo que Bueno, decís vos? No nos dejemos usar más. analicemos un Hagamos la segundo. revolución de en serio, desde adentro, y participemos, y opinemos, y hablemos, porque no hay otra forma. Es Hasta acá tal nos cual. callamos, no hay otra forma. Es tal cual lo que decís. Y basta mirar cómo han gobernado la ciudad para darte cuenta que si llegan a las elecciones la reta, en 2023, que es una probabilidad, si llegan a le va a ir mal, le va a volver a ir mal. ¿Y sabes Sí, por qué? Primero porque tiene las ideas equivocadas. Ahora se enamoró de Gerchunov. Y Gerchunov, que es una gran persona, un historiador de economía, pero tiene las mismas ideas que Surruil, que Frenkel, que Adolfo, viste, que Aldo Ferrer, Aldo que Ferrer. que todas estas personas, que también de Alfonso Pratgay, de González Fraga, todas las personas que son los keynesianos que han manejado la economía argentina en los últimos 80 años. O Y sea, así no fue. y así no fue. Y así Entonces, no fue. no puede enamorarse de los que hicieron las cosas mal, porque le va a volver a salir las cosas mal. No tenga ninguna duda, le va a volver a salir las cosas mal. Pero además, si mirás la ciudad de Buenos Aires, hasta el 2017, porque en 2018 empezó la crisis, ¿no? Pero hasta el 2017, la ciudad de Buenos Aires había multiplicado por 4 el gasto público en dólares. Por 4. Por 4. ¿Sí? Había endeudado a la ciudad, había aumentado los impuestos, ahora sigue aumentando fuertemente los impuestos. Vivir en la ciudad de Buenos Aires es cada vez más difícil, porque las expensas son cada vez más caras, los impuestos son cada vez más caros, los alquileres ya no te rinden. O sea, la persona que vivía de alquileres había logrado hacer un departamento y poner un alquiler para tener una renta cuando en la vejez. Hoy eso no le rinde nada, porque el alquiler Es es real, caro. sí, sí, sí. Entonces, es cada vez más difícil la ciudad de Buenos Aires para los que vivimos acá. Pero además, no solucionó el problema de la basura en 13 años. ¿Por qué? Porque cambió el código contravencional y permiten a la gente romper la basura. Y porque, vos te acordás la época de Manliva. Manliva Sí, no gastaba tanta plata porque no tenía todos estos tachos que renuevan permanentemente y qué sé yo, sino que cada uno sacaba su bolsita y la ponía en la esquina. así es. Y venía el camión y se llevaba las bolsitas. Pero vos tenías las bolsitas que por ahí no te gustaban durante una hora hasta que pasaba el camión y se las llevaban. El resto del día, la calle estaba impecable y no había tachos de basura ni nada. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque estaba prohibido tirar basura, estaba prohibido romper una bolsa y el código contravencional funcionaba y la policía venía y te sacaba de las pestañas, te ponía en el calabozo si rompías un tacho de basura. Estaba prohibido el cirujeo. Eso lo cambiaron los progres, incluyendo a la reta, ¿sí? Y a la legislatura porteña, que creo que fue por unanimidad que lo cambiaron, y pusieron que el cirujeo ahora está permitido para el que no tiene otra forma de vivir. ¿Y quién va a Así es. cirugiar? ¿Quién Así va a es. cirugiar? O sea, no va a ser cirujeo el que sale, el banquero o el chico que sale de trabajar del banco. No, el ciruja es el que rompe la basura. Entonces, si está prohibido eso es para que Un no marginal. rompan la bolsa de basura. Entonces, una que no hicieron, y eso que gastaron muchísimo dinero, no resolvieron el problema de la basura en Buenos Aires. No resolvieron el problema de seguridad, agravaron el problema de seguridad. Y hoy me discutían por internet, por las redes y qué sé yo, y me decían, pero eso no es culpa de la reta, es culpa de Fernández que soltó a los Que le impuestos. sacó los fondos.
Y no, y porque además soltó a estos 5.000 tipos. Por supuesto que es una barrabasada lo que hizo Fernández, nadie lo puede defender, es un desastre. Pero es esto un viene de combo antes. explosivo, es un combo explosivo, como decís vos. Y viene de antes, porque durante los 4 años de Macri tampoco resolvió el problema. No nos equivoquemos. Durante los 4 años de Macri no se resolvió el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Larreta nunca aplicó la política, por ejemplo, de Giuliani de Nueva York. No. Que es la política de tolerancia cero, de no permitir el cirujeo, de no permitir el motochorro y demás, y de meterlos presos. Entonces me dice, no, pero los jueces son los que los largan. Pará. La policía es de la ciudad de Buenos Aires, y la policía es la que se encarga de mostrar las pruebas y de presentarlos al fiscal y hacer lo que llaman la prosecution, ¿no? Y presentar en la justicia. Y si los jueces lo largan, tenés que hacer un escándalo político y tenés que en la legislatura hacerle un juicio político a esos jueces que largan a los chorros. Y además Larreta controla la legislatura, vamos, desde hace 10 años que controla la legislatura, porque es falso que hay división de poderes. En la ciudad de Buenos Aires no hay división de poderes. El mandamás es Larreta, no hay internas en el partido, y por lo tanto hay listas sábanas. Nadie conoce a los legisladores. Los desafío a los 100 que están mirando acá, que me nombren 3 legisladores porteños, a quienes ellos han votado. No los conocemos, pues son listas sábanas. Si no eso es una vergüenza que es lo primero que se debería eliminar. Totalmente, la lista sábana. Y como mínimo que lo elijan en el partido y haya internas, pero no hay internas, te ponen listas sábanas elegidas por Larreta. Entonces eso no es división de poderes, eso es monopolio del poder en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un enorme poder Larreta, un inmenso poder, y no lo ha usado bien. No ha solucionado la basura, no ha solucionado la seguridad, ahora está rodeando, ahora no, desde hace 10 años, que pone rejas en las plazas, rejas en los monumentos, en vez de apresar a los ladrones. Así es. Disparate. O sea, la millonada de dinero que se ha gastado en rejas, en cambiar permanentemente las plazas, en lugar de meter preso a los ladrones, como hacen en cualquier país civilizado. Agustín, entonces dejan de robar. Se nos está acabando el tiempo. Por supuesto, te agradezco y quedo a disposición de ustedes para seguir difundiendo, que la gente aprenda que tenemos que cambiar. Porque indudablemente los que tenemos años acá sabemos que hemos fracasado. Lo dijo Duhalde el día de ayer, y yo coincido con él, no con Duhalde, con su concepto en global, pero dijo que la política había fracasado y que eran un fracaso. Sí. Te comprometo a que próximamente sigamos charlando y, por supuesto, todos tus seguidores y nosotros mismos y los míos están con ustedes para lograr este cambio. Un abrazo muy fuerte, muy grande, un saludo alto también y nos estamos viendo próximamente. Excelente, Raúl. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo para ti también. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Chau. Bueno, ustedes lo vieron y lo escucharon a Agustín Echevarne, además de meternos mucho en el tema económico de lo que nos está pasando a los argentinos, que estamos muy preocupados por esa duda de lo que el futuro nos depara. Nos dijo que nos depara el futuro, es un crack, un choque, un problema. Como siempre lo dijo y como siempre pasó. Así que a todos ustedes, vuelvan a ver el video, escuchen a Agustín y háganse cargo de lo que van a hacer en el cambio. No hay que esconderse, hay que hacerlo en serio, porque si uno no cambia, nada cambia. Así que espero que cambiemos todos, pero bien y para bien, y que la derecha no es un problema grave. Más grave es la miseria y la pobreza. Hasta pronto, nos vemos el jueves que viene con otro invitado de lujo. Chau. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488
0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.